aquí estamos, lo veníamos prometiendo. Este es el libro séptima, ¿no? Séptima reedición del libro de Pablo Gerchunov, Lucas Yach, El ciclo de la ilusión y el desencanto, políticas económicas argentinas de 1880 a nuestros días. Bueno, acá está todo. Gracias por estar, ¿eh? Por favor. ¿Por qué 7 reediciones? ¿Y con qué, con qué grados de actualización lo fueron haciendo? ¿Por qué 7? Habría que preguntarle a la gente que la compra. Bien. Creo que tiene un gran título. Sí. Es un título muy sugerente, por eso. Es de hoy, de ayer y puede ser de mañana. Es un título actual todo el tiempo, lo cual habla de la Argentina ya, ¿no? Absolutamente. Y lo fuimos actualizando cada vez que no cada vez que lo reeditábamos, pero le fuimos agregando capítulos, y el último capítulo que le agregamos es la década kirchnerista. El libro cierra con la década kirchnerista. Naturalmente la editorial nos pidió que dijéramos algo de los inicios del macrismo y nos negamos rotunda y amablemente. Y, perdón, 3 palabras en la valoración de la década pasada. 3 pueden ser 10, 8, 15 o... En la que ustedes hacen, yo debo confesar que no lo he podido leer. No, todavía. Sí, déjame empezar por un rasgo político, porque el libro en cada capítulo tiene algún intercambio entre cuestiones económicas y cuestiones políticas. El kirchnerismo es hijo del 2001. El macrismo también, dicen algunos, ¿eh? El macrismo no tengo ninguna duda que también. Bien. Y probablemente el 2001 siga teniendo hijos por bastante tiempo. Vamos a ver. Una buena teoría esa, La cuestión es que, como hijo del 2001 y como el primer hijo del 2001, dejemos de lado a Duhalde. Sí, está claro. ¿No? Como primer hijo del 2001, toda su política económica está impreso por la urgencia de recuperar el poder presidencial y expandir un poder que estaba en cuestión. Absolutamente. Es decir, para 22% toda la clase, de los votos, ¿no? Exactamente. Eso fue tremendo para ellos, ¿no? Yo escribí un artículo previo a esto que se llama ¿Y ahora qué hacemos?, que fue esa frase que Néstor Kirchner dijo alguna vez, que se dijeron con Cristina cuando se quedaron solos el día de la Asunción. ¿Y ahora qué hacemos? Ese ahora qué hacemos está diciendo mucho. Y la urgencia por acumular poder hace que explica bastante de la política económica del kirchnerismo, ¿no? Es una urgencia por impulsar el consumo, por impulsar la inversión, por ganar votos con la política económica. Por bastante tiempo, eso no necesitó mucho de impulsos, llamémoslos así, populistas. No lo necesitó. Yo creo que yo no busqué la primera vez que se llamó populista a los gobiernos kirchneristas, pero creo que es bastante tardío. Creo que debe ser posterior a la crisis del campo. Cuando la capacidad ociosa inicial se agotó y se llegó al pleno empleo, y comenzaron las presiones inflacionarias, comenzaron las dificultades para seguir por ese rumbo, y esas dificultades fueron sorteadas o enfrentadas con políticas igualmente urgentes, pero ahora con el rasgo del populismo, ¿no? El aumento del gasto público, el cierre de la economía, la prohibición de la exportación de carne, todo un modelo que cuando termina la historia del kirchnerismo uno la puede comparar y encuentra muchos parecidos con el primer Perón. Cuando digo el primer Perón, quiero decir el Perón del 46 al 49. Está claro, el Perón de los 70 era otra cosa. El Perón de los 70 es otra cosa, y yo diría el Perón desde el 49 en adelante ya está enfrentado a una crisis, pero esto es otra historia. Ahora, en el desarrollo de esa década, ¿queda la bomba, como dice el gobierno, o se exagera? No, yo creo que sin duda queda un desequilibrio muy importante, queda
quedan desequilibrios muy importantes, queda un desequilibrio externo que había comenzado en 2012, 2013, queda el desequilibrio fiscal sin duda, pero seamos justos, queda un activo, queda una herencia positiva y es el hecho de que precisamente porque no había querido arreglar en su momento, el gobierno de Cristina le entrega a Macri una situación de desendeudamiento muy notable que da pie al rasgo original del macrismo, ¿no? A la idea de que el financiamiento se pueda hacer gradualmente. Exactamente. Idea que en una de esas terminó hace 2 semanas o 3 semanas. Y da la impresión que sí, ¿no? Puede ser. Daría la impresión, hay que ver. Digo, uno... Como me dedico a la historia, soy muy cobarde para pronosticar sobre el presente. No, está muy bien. No, pero lo que yo digo es, vos hablas de algunos, y mencionabas recién, algunos aspectos de política económica o macroeconómica que uno tiene la impresión que, salvo flashes, la Argentina viene arrastrando hace décadas. Déjame decirlo de este modo porque creo que... seguro que lo vas a decir mejor que yo. Lo coloca en esa historia incluso al propio Macri. Yo creo que en algún momento de la década del 60 o principios de los 70, Argentina perdió un patrón de crecimiento, que es la sustitución de importaciones, que es la industrialización sustitutiva de importaciones. Vamos a suponer que esa fecha es 1968. ¿Para qué? Para decir que hace 50 años que no encuentra un patrón de crecimiento que sustituya al anterior. Esto es, Argentina vive, hace 50 años que vive dando vueltas... como una calecita. Como una calecita sin brújula, ¿no? Sin brújula. No, digo... Si uno le quiere poner un nombre al nuevo patrón de crecimiento, es claramente un patrón de crecimiento con una dinámica exportadora mayor, una apertura mayor sin duda, y eso es lo que no ha conseguido. Quizá por la resistencia de la sociedad tan vital que heredamos de la sustitución de importaciones, ¿no? Aquellos que tienen que perder allí no están dispuestos a perder y pueden oponer una resistencia muy fuerte, ¿no? Y quizá por otras cosas que vienen de muy lejos, pero lo que a mí me interesa señalar acá es que yo nunca he escuchado del gobierno un diagnóstico de tipo trabajo de Hércules. Como de este gobierno. Exactamente. Sí. A veces lo he escuchado decir superar el populismo. Sí. Pero superar el populismo se queda corto en el problema, porque está hablando de qué ocurrió desde 2003 a 2015. Correcto. En cambio, yo estoy diciendo una cosa muy larga, una pérdida de rumbo, un agotamiento de un rumbo allá por fines de los 60 y no encontrar ningún rumbo a partir de allí, ¿no? Y creo que eso se combina con otro elemento que es muy idiosincrático de la sociedad argentina desde mi punto de vista. Por ahí lo he escrito, lo escribimos con un amigo, que es que la Argentina tiene, por decirlo así, como 2 tipos de cambio. El tipo de cambio de equilibrio social, es decir, el tipo de cambio que le gusta a la gente, el tipo de cambio que promueve el consumo, que es un tipo de cambio bajo, y el tipo de cambio que le da competitividad a la economía argentina. El tipo de cambio bajo, el tipo de cambio pro consumo, es un tipo de cambio bajo y por lo tanto genera una dinámica de endeudamiento a medida que la dinámica económica avanza, ¿no? Que el proceso económico avanza. Y pedirle a esa sociedad, que es una sociedad mayoritaria, pro consumo, que acepte el otro tipo de cambio, el tipo de cambio competitivo, de competencia, de competitividad, es muy antipático.
Es muy bueno, pero antipático. a ver, estoy de acuerdo. Es muy antipático, pero por un lado también conspira contra la posibilidad de crecer, bueno, de desarrollarse. Esto era lo último que te quería preguntar. Hace poco yo leí unas declaraciones tuyas en un reportaje que te hizo La Nación, creo, sí, donde en un momento en el que todos estamos hablando, a veces tocando de oído, pero todos hablando sobre el gasto público, la necesidad de reducir el gasto público, etcétera, 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 vos decís, bueno, acá el gran problema no es el gasto público, sino la falta de desarrollo o la falta de crecimiento. Yo diría que el gran problema es esta dinámica conflictiva, este conflicto este conflicto distributivo estructural, vamos a llamarlo así, que impide el crecimiento. O sea, el conflicto sería entre crecimiento y consumo. Entre desarrollo y equidad, vamos a decirlo así, perfecto. En términos cepalinos, sí, entre desarrollo y equidad. Sí. El desarrollo pide un tipo de cambio real y la equidad pide en la Argentina, en la idiosincrasia argentina, pide otro tipo de cambio. Sí. Y ese conflicto es un conflicto irresuelto. Y de nuevo, ahí me parece que el actual gobierno sigue sin ver la profundidad del problema que tiene la Argentina. No quiero decir, hay muchas cosas que ha hecho bien. Cuando yo dije, por ejemplo, en ese reportaje de La Nación, que el crecimiento o el desarrollo resolvería la cuestión fiscal, la cuestión del gasto público, en verdad yo no estaba diciendo ninguna otra cosa más que lo que el propio gobierno decía y hacía en su época gradualista. Y ese reportaje, en verdad, está contestado cuando todavía antes del ventarrón. El ventarrón no había existido. Hoy no sería mucho más cauto con esa frase, porque sin duda, a ver, para que tengas una idea, el crecimiento del gasto público durante el kirchnerismo no tiene parangón en la historia argentina. No tiene parangón. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la asimetría. El crecimiento del gasto puede darse fácilmente como andando en patín, sí, ¿no? Pero revertir eso, bajar el gasto, es casi imposible. Yo no conozco ninguna sociedad moderna que haya bajado el gasto público en términos nominales. Entonces, ¿cuál era mi idea, que era la idea del gobierno? Si crecemos y mantenemos el gasto público real constante, se va a ir licuando con el tiempo. Esta maravilla que llevó, por ejemplo, a una cosa que a mí me interesa muchísimo, esa vocación de Macri por mantener el nivel de consumo, llamémoslo así, cristinista, sí, y colocar arriba de él una inversión desarrollista, es tan fantástica y tan imposible a la luz del cambio de clima, ¿no? Porque era realmente una idea muy atractiva. Sí. O casi una ingeniería, casi una cirugía, ¿no? Bueno, yo diría justamente, tenía un equipo de gente que estaba trabajando para que el gasto público fuera, para que haya algún crecimiento y para reducir mínimamente el gasto público. ¿Por qué te digo que es asimétrico, que es tan difícil bajar el gasto público? Porque ¿sabes qué es el gasto público del kirchnerismo? Es básicamente gasto público social. Es claro. AUH más jubilaciones explican 2/3 partes del crecimiento del gasto. ¿Cómo se vuelve atrás de eso sin una enorme rebeldía social? No, está claro. No se vuelve. No se vuelve. Te agradezco muchísimo que hayas estado y nada, cuando te llamemos otra vez te espero.